5 arquitectos abandonaron el proyecto del puente, pero el carpintero mendigo encontró la solución. El sol de febrero pegaba sin piedad sobre el paseo de la Reforma cuando Esteban Cortés se despertó en el pequeño refugio improvisado que había construido debajo del puente vehicular de Insurgentes en plena Ciudad de México. A sus 42 años, las manos callosas y marcadas por 23 años trabajando la madera, contaban la historia de un maestro carpintero que la vida había golpeado duro. Su rostro curtido por el sol y las noches a la intemperie no borraban la mirada inteligente de alguien que, a pesar de haberlo perdido todo, nunca había perdido su dignidad ni su amor por su oficio. Esteban se incorporó lentamente, verificando que su caja de herramientas Trooper todavía estuviera junto a él, escondida bajo una manta raída pero limpia. Esa caja contenía todo lo que le quedaba de valor en el mundo. Un juego completo de formones afilados como navajas, 3 escuadras de diferentes tamaños que nunca mentían, un nivel de burbuja profesional que había comprado hacía 15 años cuando todavía tenía taller propio, y una colección de serruchos de dientes finos que él mismo mantenía en perfecto estado. Cada herramienta estaba envuelta en trapos limpios para protegerlas de la humedad y el óxido, porque Esteban sabía que un carpintero sin herramientas no es carpintero, es solo un hombre con sueños rotos. La historia de cómo había terminado viviendo bajo un puente era dolorosa, pero no única en el México contemporáneo. 3 años atrás, había tenido un taller de carpintería próspero en la colonia Santa María la Ribera, con 4 empleados y contratos regulares con constructoras y diseñadores de interiores. Pero una serie de eventos devastadores lo había dejado en la calle. Primero, su esposa había enfermado de cáncer y los gastos médicos habían consumido todos sus ahorros. Después, cuando ella falleció, él cayó en una depresión profunda que lo hizo descuidar el negocio. Finalmente, cuando intentó recuperarse, un competidor sin escrúpulos le robó sus principales clientes usando prácticas desleales y contactos políticos que Esteban nunca tuvo. En 6 meses había perdido el taller, su casa y todo lo que había construido durante 2 décadas de trabajo honesto. Pero lo que nunca perdió fue su habilidad, su conocimiento y ese sentido interno que le permitía entender la madera como si le hablara en un idioma secreto que solo él podía escuchar. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal, suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Esa mañana de febrero, Esteban caminaba por la avenida Paseo de la Reforma cargando su caja de herramientas, buscando algún trabajo temporal que le permitiera comer algo más que las tortillas duras que conseguía en el mercado al final del día. Su ropa, aunque raída y remendada múltiples veces, estaba limpia porque él se bañaba cada mañana en los baños públicos del Parque Chapultepec, usando el jabón que compraba con las pocas monedas que conseguía. Para Esteban, mantener la limpieza y la dignidad era una forma de recordarse a sí mismo que seguía siendo un profesional, que su situación actual era temporal, no una definición de quién era realmente. Mientras caminaba observando los edificios modernos de cristal y acero que dominaban esa zona de la ciudad, notó un inusual nivel de actividad alrededor de un terreno baldío enorme que se extendía por casi una manzana completa. Había camionetas de constructoras, ingenieros con cascos amarillos revisando planos, y un grupo considerable de personas que parecían estar en medio de una discusión acalorada. La curiosidad natural de Esteban, combinada con su experiencia en construcción, lo llevó a acercarse discretamente para ver qué pasaba. Lo que escuchó lo dejó fascinado. Estaban intentando resolver un problema estructural complejo en el diseño de un puente peatonal
que conectaría dos secciones de un nuevo desarrollo comercial de lujo. El proyecto era ambicioso y costoso. Un puente colgante de madera y acero de 60 metros de largo que atravesaría una depresión natural del terreno, diseñado para ser una pieza arquitectónica impresionante que atraería visitantes y elevaría el prestigio del desarrollo. Pero había un problema crítico que había hecho que 5 arquitectos diferentes abandonaran el proyecto en los últimos 8 meses. La estructura de soporte de madera que debía sostener la plataforma principal del puente no se comportaba como predecían los modelos computacionales. Cada vez que intentaban ensamblar las vigas maestras según el diseño arquitectónico, la madera se torcía, se agrietaba o simplemente no se asentaba correctamente en las uniones metálicas. Ya habían desperdiciado casi 2 millones de pesos en madera de cedro rojo importado de Canadá, y el proyecto estaba detenido completamente porque ningún arquitecto o ingeniero había podido resolver el misterio de por qué la estructura no funcionaba como debería. El hombre al centro de toda esa frustración era Mauricio Sandoval, un desarrollador inmobiliario de 58 años que había hecho su fortuna construyendo centros comerciales y desarrollos de lujo en toda la República Mexicana. Mauricio era hijo de un carpintero humilde de Michoacán que había emigrado a la Ciudad de México en los años 60 buscando mejores oportunidades. Su padre, don Hilario Sandoval, había trabajado toda su vida en carpintería, nunca ganando mucho dinero pero siempre manteniendo a su familia con dignidad. Mauricio había estudiado arquitectura e ingeniería civil en la UNAM, gracias a becas y al trabajo incansable de su padre, quien había insistido en que la educación era la única manera de escapar de la pobreza. Con los años, Mauricio había construido un imperio inmobiliario valuado en más de 500 millones de pesos, pero nunca había olvidado las lecciones de su padre sobre el valor del trabajo bien hecho y la importancia de respetar a los trabajadores manuales. El puente peatonal era su proyecto personal más ambicioso. Quería crear algo que no solo fuera funcional, sino verdaderamente hermoso. Una obra de arte que honrara la memoria de su padre fallecido 5 años atrás. Don Hilario siempre había soñado con construir algo grande, algo que durara generaciones, y Mauricio había decidido que este puente sería ese legado. Por eso había invertido tanto dinero y esfuerzo. Por eso había contratado a los mejores arquitectos e ingenieros del país. Y por eso la frustración de ver el proyecto estancado lo estaba consumiendo desde dentro. Esa mañana, Mauricio estaba particularmente furioso porque el 5.º arquitecto que había contratado, un profesional prestigioso graduado del Tecnológico de Monterrey con maestría en diseño estructural del MIT, acababa de renunciar al proyecto. «Señor Sandoval», había dicho el arquitecto con tono de resignación, «he revisado los cálculos estructurales 100 veces. He consultado con ingenieros especializados en Estados Unidos. He modificado el diseño 3 veces diferentes. El problema no está en los cálculos matemáticos. Hay algo en el comportamiento de la madera que no estamos entendiendo. Necesita contratar a alguien con experiencia práctica en estructuras de madera a gran escala, no solo conocimiento teórico». Mauricio había pagado a ese arquitecto 300,000 pesos en honorarios durante 4 meses de trabajo sin resultados concretos. Estaba considerando seriamente abandonar por completo el diseño de madera y cambiar a una estructura completamente metálica, lo cual destrozaría su visión original del puente como tributo al oficio de carpintería de su padre. Los otros desarrolladores e ingenieros presentes en la junta matutina le aconsejaban exactamente eso. «Mauricio, corta tus pérdidas, usa acero, será más fácil y probablemente más barato a largo plazo».
Pero algo dentro de Mauricio se resistía a abandonar el sueño de crear algo en madera, algo que su padre habría apreciado y entendido. Esteban observaba toda esta discusión desde la periferia del grupo, tratando de no llamar la atención, pero fascinado por el problema técnico que escuchaba describir. En su mente de carpintero experimentado, ya estaba visualizando posibles soluciones. Después de 23 años, trabajando con madera en todo tipo de proyectos, desde muebles delicados hasta estructuras de techos complejos, Esteban había desarrollado una intuición profunda sobre cómo se comporta la madera bajo diferentes condiciones de estrés, humedad, temperatura y carga. Escuchó hablar sobre modelos computacionales y cálculos de tensión y análisis de elementos finitos, y pensó para sus adentros que todos esos ingenieros y arquitectos estaban ignorando algo fundamental. La madera no es un material inerte como el acero o el concreto, es un material vivo que responde a su entorno de maneras que ninguna computadora puede predecir perfectamente. Su padre, don Silverio Cortés, le había enseñado desde niño que la madera tiene memoria y personalidad, mijo, y si no respetas eso, ella te va a castigar rechazando el trabajo que intentas hacer. En ese momento, mientras los profesionales con títulos universitarios y salarios de 6 cifras discutían con frustración creciente, Esteban vio algo que aparentemente nadie más había notado. En una esquina del terreno había un montón de vigas de cedro descartadas, claramente parte de los intentos fallidos anteriores. Se acercó discretamente a examinarlas, sus manos expertas pasando sobre la superficie de la madera, sintiendo la textura, observando el patrón de las vetas, notando pequeños detalles que revelaban información crucial. Mauricio Sandoval notó al hombre desarrapado examinando las vigas descartadas, y su primera reacción fue de irritación. «Oiga, señor, este es un sitio de construcción privado, no puede estar aquí». Esteban levantó la vista, sin intimidarse, pero manteniendo un tono respetuoso. «Disculpe, ingeniero, no quería molestar. Es solo que escuché su problema con las vigas de madera y creo que sé qué está pasando». Mauricio estaba a punto de llamar a seguridad para que sacaran a este vagabundo, pero algo en la manera segura y conocedora con que el hombre había examinado las vigas lo detuvo. Además, había algo en los ojos de este hombre que le recordó a su propio padre. Esa mirada de alguien que genuinamente entiende su oficio a un nivel profundo. ¿Usted sabe qué está pasando?, preguntó Mauricio con escepticismo apenas controlado. «¿Y quién es usted, si se puede saber?» Esteban se puso de pie, sacudiendo el polvo de sus pantalones remendados. «Me llamo Esteban Cortés, señor. Soy maestro carpintero con 23 años de experiencia. He trabajado en estructuras de madera de todo tipo, desde techos de iglesias hasta puentes peatonales pequeños. Y puedo decirle exactamente qué está mal con estas vigas». Los otros ingenieros y arquitectos presentes comenzaron a reírse discretamente. Un vagabundo sin hogar pretendiendo resolver un problema que los mejores profesionales del país no habían podido solucionar. Era absurdo. Pero Mauricio, recordando las historias de su padre sobre carpinteros viejos que sabían más que cualquier ingeniero recién graduado, decidió darle una oportunidad. «Está bien, señor Cortés. Explíqueme qué está mal». Esteban se acercó a las vigas descartadas y comenzó a señalar detalles específicos. «Mire, ingeniero, estas vigas están cortadas de cedro rojo canadiense, que es madera noble y muy fuerte. Pero el problema es que todas fueron cortadas de forma radial, siguiendo el radio del tronco original. Eso está bien para muebles o trabajos pequeños, pero para una estructura de carga como un puente necesita vigas cortadas de forma tangencial, siguiendo las capas de crecimiento del árbol.
La madera cortada radialmente se expande y contrae principalmente en dirección perpendicular a las vetas, mientras que la cortada tangencialmente lo hace más uniformemente en todas direcciones. Mauricio frunció el ceño, intrigado a pesar de sí mismo. Ninguno de los 5 arquitectos anteriores había mencionado nada sobre la dirección de corte de la madera en relación con el tronco original. «Continúe», dijo simplemente. Además, Esteban levantó una de las vigas para mostrar la superficie inferior. Todas estas vigas fueron secadas en horno, que es el proceso industrial estándar. Pero para una estructura que va a estar parcialmente expuesta a los elementos como un puente, la madera secada en horno es demasiado sensible a los cambios de humedad. Necesitan madera secada al aire durante al menos 2 años, que mantiene más estabilidad dimensional cuando la humedad ambiental cambia. Por eso, sus uniones siguen fallando. La madera se está moviendo más de lo que sus cálculos predicen porque no tomaron en cuenta cómo fue procesada. Los ingenieros presentes dejaron de reírse. Este vagabundo estaba hablando con un nivel de conocimiento técnico que ninguno de ellos poseía. Y hay un tercer problema, continuó Esteban, ahora completamente concentrado en el diagnóstico. Las uniones metálicas que están usando son demasiado rígidas. Están tratando de forzar a la madera a comportarse como acero, pero la madera necesita espacio para moverse ligeramente. Necesitan uniones que permitan micromovimientos sin perder fuerza estructural, algo que en carpintería tradicional japonesa llamamos juntas vivas. Mauricio se quedó callado durante varios minutos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Sacó su teléfono y comenzó a buscar información sobre cortes radiales versus tangenciales en madera estructural, sobre madera secada en horno versus secada al aire, sobre sistemas de uniones flexibles en carpintería. Todo lo que encontró confirmaba lo que este carpintero vagabundo acababa de explicar en 2 minutos. «Señor Cortés», dijo finalmente, «¿cómo sabe todo esto?» Esteban sonrió tristemente. «Mi padre era carpintero, mi abuelo también. Vengo de 4 generaciones de carpinteros de Pátzcuaro, Michoacán, donde la carpintería tradicional se transmite de padres a hijos junto con todo el conocimiento sobre cómo se comporta la madera. Estudié en la Escuela Técnica de Carpintería de Guadalajara. Trabajé 10 años con el maestro Refugio Martínez, que era considerado el mejor carpintero estructural de Jalisco. Tuve mi propio taller durante 12 años, hasta que la vida me golpeó duro y lo perdí todo». Mauricio sintió que algo se movía dentro de su pecho. Este hombre, viviendo bajo un puente, llevaba en su cabeza conocimiento que 5 arquitectos caros, con títulos impresionantes, no tenían. «Señor Cortés, si usted puede resolver este problema, le pagaré bien. ¿Puede diseñar una solución que funcione?» Esteban negó con la cabeza. «Ingeniero, yo no soy arquitecto ni ingeniero. No puedo hacer cálculos estructurales oficiales ni firmar planos. Lo que puedo hacer es decirle exactamente qué tipo de madera necesita, cómo debe estar procesada y cómo deben ser las uniones para que funcione. Pero necesitará que sus ingenieros traduzcan eso a los documentos oficiales que requiere el proyecto». Mauricio tomó una decisión instantánea que cambiaría ambas vidas. «Señor Cortés, tiene dónde dormir esta noche». Esteban lo miró con sorpresa y un toque de orgullo herido. «No necesito caridad, señor». «No le estoy ofreciendo caridad», respondió Mauricio firmemente. «Le estoy ofreciendo trabajo. Voy a contratarlo como consultor especializado en carpintería estructural para este proyecto. Trabajará directamente conmigo y con mi equipo de ingenieros para resolver este problema. El pago será de 3,000 pesos diarios mientras dure el proyecto, y le voy a conseguir un cuarto en un hotel cerca de aquí para que tenga dónde quedarse. Esto no es caridad.
Es un contrato profesional, porque necesito su conocimiento. Esteban sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las controló. Hacía 3 años que nadie lo trataba como profesional, que nadie reconocía su conocimiento y experiencia. ¿De verdad, ingeniero? De verdad, pero hay una condición. Necesito que este puente funcione. Si sus recomendaciones no resuelven el problema, no habrá trabajo después de esto. Si funcionan, tengo otros 6 proyectos donde podría usar un consultor con su experiencia. Esteban extendió su mano callosa para estrechar la de Mauricio. Trato hecho, ingeniero. Este puente va a funcionar, se lo garantizo. Esa misma tarde, Mauricio instaló a Esteban en un hotel modesto pero limpio cerca del sitio de construcción. Le dio dinero para que comprara ropa nueva y organizó una junta formal para el día siguiente con todos los ingenieros y arquitectos del proyecto. Esa noche, Esteban se dio un baño de agua caliente por primera vez en meses, durmió en una cama real y despertó sintiéndose como si hubiera vuelto a nacer. Al día siguiente, vestido con ropa nueva pero todavía modesta, Esteban llegó al sitio de construcción cargando su caja de herramientas. Mauricio había reunido a todo el equipo técnico. 3 ingenieros estructurales, 2 arquitectos, el gerente de construcción y varios maestros de obra. La atmósfera era de escepticismo apenas disimulado. Estos profesionales no estaban contentos de tener que escuchar a un carpintero sin títulos que había estado viviendo en la calle. Mauricio comenzó la junta con tono serio. Señores, llevamos 8 meses estancados en este proyecto. Hemos gastado casi 3 millones de pesos sin resultados. He contratado al señor Esteban Cortés como consultor especializado porque ayer me dio un diagnóstico del problema que tiene más sentido que todo lo que hemos intentado hasta ahora. Les pido que escuchen con mente abierta. Esteban se paró frente al grupo con sus planos enrollados bajo el brazo y su caja de herramientas a su lado. Comenzó su presentación con la confianza de alguien que sabe absolutamente de qué está hablando. Buenos días, señores. Voy a explicarles exactamente por qué sus vigas han estado fallando y cómo resolverlo. Durante la siguiente hora, Esteban dio una clase magistral sobre el comportamiento de la madera en estructuras de carga. Explicó con detalle técnico pero comprensible sobre anisotropía de la madera, sobre cómo la dirección de las fibras afecta la resistencia, sobre cómo la humedad relativa del ambiente causa expansión y contracción diferencial, sobre técnicas tradicionales de carpintería japonesa y europea que habían estado construyendo estructuras de madera masivas durante siglos sin los problemas que este proyecto moderno enfrentaba. Los ingenieros, inicialmente escépticos, comenzaron a tomar notas frenéticamente. Esteban estaba describiendo factores que ninguno de sus programas de computadora consideraba, conocimiento práctico que no venía en ninguno de sus libros de texto universitarios. El problema fundamental, concluyó Esteban, es que han estado tratando de hacer que la madera se comporte como si fuera un material muerto e inerte como el concreto o el acero. Pero la madera está viva, responde a su ambiente y necesita sistemas de unión que respeten esa naturaleza viva. Si intentan forzarla a ser rígida, va a rechazar el trabajo agrietándose y torciéndose. Uno de los ingenieros levantó la mano. Señor Cortés, todo lo que dice tiene sentido desde el punto de vista de carpintería tradicional. Pero necesitamos que esta estructura cumpla con códigos de construcción modernos, con requisitos de carga, con especificaciones de seguridad. ¿Cómo traducimos su conocimiento tradicional a especificaciones que podamos certificar oficialmente? Esteban sonrió. Ese es su trabajo, ingeniero.
Yo les digo qué necesita la madera para comportarse correctamente. Ustedes calculan los números y hacen los planos oficiales. Trabajamos juntos. Yo aporto el conocimiento de cómo funciona realmente la madera. Ustedes aportan la capacidad de convertir eso en documentos técnicos certificables. La siguiente fase del proyecto fue una colaboración intensa entre Esteban y el equipo de ingenieros. Durante 2 semanas completas, trabajaron juntos rediseñando completamente el sistema estructural del puente. Esteban especificó exactamente qué tipo de madera necesitaban. Cedro rojo cortado tangencialmente, secado al aire durante mínimo 24 meses, de árboles de crecimiento lento de regiones montañosas donde la densidad de las vetas es mayor. Los ingenieros tomaron esas especificaciones y calcularon las dimensiones exactas de las vigas para cumplir con los requisitos de carga del código de construcción. Esteban diseñó un sistema de uniones basado en principios de carpintería japonesa tradicional. Juntas de espiga y mortaja, modificadas con refuerzos metálicos que permitían micromovimientos sin perder integridad estructural. Los ingenieros modelaron esas juntas en computadora y calcularon exactamente cuánto movimiento podían permitir sin comprometer la seguridad. Fue una síntesis hermosa de conocimiento ancestral y tecnología moderna. Mauricio observaba esta colaboración con fascinación creciente. Esteban nunca intentaba imponer sus ideas por la fuerza, siempre explicaba el razonamiento detrás de cada recomendación y estaba genuinamente interesado en aprender sobre los aspectos de ingeniería moderna que no conocía. Los ingenieros, por su parte, después de la resistencia inicial, comenzaron a apreciar profundamente el conocimiento práctico que Esteban aportaba. Después de 2 semanas de trabajo intenso, el nuevo diseño estaba completo. Mauricio autorizó la compra de la madera especificada por Esteban, que tuvo que ser traída de un aserradero especializado en British Columbia, Canadá, que todavía practicaba métodos tradicionales de secado al aire. El costo fue mayor que la madera anterior, pero Mauricio ya había gastado tanto en intentos fallidos que estaba dispuesto a invertir lo necesario para que finalmente funcionara. Mientras esperaban la llegada de la madera, que tomaría 6 semanas, Mauricio decidió conocer mejor a su nuevo consultor. Lo invitó a comer en un restaurante tranquilo de la Condesa y durante esa comida Esteban le contó toda su historia. Su infancia en Pátzcuaro, aprendiendo carpintería de su padre y abuelo, sus estudios en Guadalajara, los años construyendo su reputación y negocio, el cáncer de su esposa y su muerte, la depresión que lo siguió, la pérdida de su taller y finalmente de todo lo que tenía. Mauricio escuchaba con atención profunda, viendo en la historia de Esteban una versión alternativa de lo que podría haberle pasado a su propio padre si la suerte no hubiera sido un poco más generosa. «Esteban», dijo finalmente, usando el nombre de pila por primera vez, «mi padre era carpintero también, don Hilario Sandoval, de un pueblito cerca de Morelia. Trabajó toda su vida con las manos, nunca ganó mucho, pero nos enseñó a mis hermanos y a mí que el trabajo honesto tiene su propia dignidad. Me pagó la universidad trabajando horas extras, haciendo cualquier chamba que conseguía. Cuando comencé mi empresa de desarrollo inmobiliario, le prometí que algún día construiría algo grande que honrara su memoria y su oficio. Este puente es ese proyecto. Por eso es tan importante para mí que funcione, que sea hermoso, que sea algo que él habría estado orgulloso de construir». Esteban sintió una conexión inmediata. Mi padre me decía exactamente lo mismo sobre el trabajo honesto. Don Silverio siempre decía, «Mijo, un carpintero puede estar pobre de dinero, pero si su trabajo es bueno, es rico en dignidad». Nunca olvidé esas palabras, ni siquiera cuando estaba durmiendo bajo un puente.
Los dos hombres compartieron historias sobre sus padres, sobre las lecciones aprendidas en talleres polvorientos, sobre el olor de la madera recién cortada y la satisfacción de ver una pieza terminada que quedó perfecta. Mauricio se dio cuenta de que había encontrado no solo un consultor valioso, sino un amigo. 6 semanas después, llegaron los primeros camiones cargados con las vigas de cedro especificadas por Esteban. En el momento en que él puso sus manos sobre la primera viga, supo que era exactamente lo que necesitaban. La madera tenía el peso correcto, la densidad correcta, el patrón de vetas que indicaba crecimiento lento y estructura fuerte. Esta es la madera que va a funcionar, le dijo a Mauricio con confianza absoluta. Durante las siguientes 3 semanas, Esteban trabajó directamente con los maestros carpinteros en el ensamblaje de las primeras secciones de prueba del puente. Supervisó personalmente cada corte, cada unión, cada ajuste. Los maestros de obra que inicialmente habían sido escépticos de este consultor carpintero rápidamente comenzaron a respetarlo cuando vieron su nivel de conocimiento y habilidad. Esteban no solo sabía la teoría, podía agarrar un formón y hacer cortes perfectos, podía leer la madera como si fuera un libro abierto. La primera sección de prueba se ensambló según el nuevo diseño de Esteban. Los ingenieros instalaron sensores para medir cualquier movimiento o tensión en la estructura. La cargaron con pesos que simulaban el tráfico peatonal máximo esperado. Esperaron, monitorearon, y para asombro de todos, la estructura funcionó perfectamente. Las vigas se asentaron correctamente. Las uniones mantuvieron su integridad. No hubo torsión ni agrietamiento. Los sensores mostraban exactamente el comportamiento que los nuevos cálculos habían predicho. Mauricio no podía creer lo que estaba viendo. Después de 8 meses de fracasos y 3 millones de pesos desperdiciados, finalmente tenían una solución que funcionaba. Se acercó a Esteban con los ojos brillantes. Lo logramos, realmente lo logramos. Esteban sonrió con satisfacción profunda. Se lo dije, ingeniero, la madera solo necesitaba que la entendieran. La construcción del puente completo tomó otros 4 meses. Durante todo ese tiempo, Esteban estuvo presente diariamente, supervisando cada detalle, resolviendo problemas menores que surgían, enseñando a los trabajadores técnicas específicas que aseguraban la calidad del trabajo. Mauricio le había aumentado el pago a 5,000 pesos diarios, reconociendo el valor extraordinario que estaba aportando al proyecto. Esteban rentó un pequeño departamento en la colonia Roma. Compró herramientas nuevas para complementar las viejas que había mantenido durante años y comenzó a recuperar la dignidad que había perdido. Pero más importante que el dinero o la vivienda, había recuperado algo más valioso: su identidad como maestro carpintero, el respeto de otros profesionales y la satisfacción de aplicar su conocimiento a algo grande y significativo. Cuando el puente estuvo finalmente terminado, era genuinamente espectacular. 60 metros de cedro rojo flotando sobre una depresión del terreno, con líneas elegantes que parecían desafiar la gravedad, barandales trabajados con diseños geométricos que mostraban la belleza natural de la madera y una estructura tan sólida que podría durar 100 años sin problemas. Mauricio organizó una inauguración formal, invitando a arquitectos, ingenieros, desarrolladores y medios de comunicación. Durante su discurso de inauguración, hizo algo que sorprendió a todos. Este puente, dijo Mauricio frente a las cámaras y los invitados distinguidos, fue diseñado originalmente por arquitectos e ingenieros brillantes. Pero cuando encontramos problemas que no podíamos resolver con nuestro conocimiento técnico moderno,
La solución vino de un maestro carpintero tradicional que me enseñó que a veces la sabiduría antigua vale más que todas las computadoras del mundo. Quiero presentarles a Esteban Cortés, el verdadero arquitecto de este puente. Esteban, vestido con un traje nuevo que Mauricio había insistido en comprarle para la ocasión, subió al estrado sintiéndose increíblemente incómodo con toda esa atención. Mauricio continuó. El señor Cortés llevaba 3 años viviendo en la calle cuando lo conocí, pero nunca dejó de ser un maestro carpintero, nunca perdió su conocimiento ni su orgullo por su oficio. Este puente existe porque él tuvo el valor de acercarse y ofrecer ayuda, y porque yo tuve la humildad de escuchar. Es un recordatorio de que el talento y el conocimiento existen en todas las clases sociales, y que nuestro trabajo como sociedad es reconocer y aprovechar ese talento, no ignorarlo por prejuicios sobre la apariencia o situación económica de las personas. Los medios de comunicación quedaron fascinados con la historia. En las siguientes semanas, Esteban fue entrevistado por periódicos y programas de televisión. Su historia de redención resonó con millones de mexicanos que entendían lo cerca que todos estamos de perderlo todo, y lo importante que es dar segundas oportunidades basadas en el mérito real, no en títulos o apariencias. Pero la verdadera transformación en la vida de Esteban apenas comenzaba. Mauricio le ofreció un contrato permanente como director de carpintería estructural en su empresa de desarrollo. El salario era de 60,000 pesos mensuales, más bonos por proyectos completados. Esteban tendría su propia oficina, un equipo de 5 carpinteros maestros bajo su supervisión, y autoridad completa sobre todos los aspectos de carpintería en los proyectos de la empresa. Era más dinero y más responsabilidad de lo que Esteban había tenido incluso en sus mejores años con taller propio. Al principio dudó, sintiéndose inadecuado para un puesto tan importante. Mauricio, yo no sé manejar oficinas ni equipos grandes, solo sé trabajar la madera. Mauricio sonrió. Eso es exactamente lo que necesito. Ya tengo gente que sabe manejar papeles y hacer reportes. Necesito a alguien que entienda la madera y pueda enseñar a otros. Los demás detalles administrativos los aprendes en el camino. Esteban aceptó el puesto y rápidamente demostró que Mauricio había tomado la decisión correcta. Su primer proyecto fue supervisar la construcción de vigas de madera laminada para el techo de un nuevo centro cultural en Querétaro. Aplicando los mismos principios que había usado en el puente, el proyecto se completó sin problemas y bajo presupuesto. El segundo proyecto fue más ambicioso. Un pabellón completo de madera para una exposición internacional de arquitectura en Guadalajara. Esteban diseñó una estructura innovadora que combinaba técnicas tradicionales japonesas con ingeniería moderna mexicana, y el resultado ganó premios internacionales. La reputación de Esteban en la industria comenzó a crecer rápidamente. Otros arquitectos y desarrolladores empezaron a contactar a la empresa de Mauricio específicamente para trabajar con el maestro Cortés. En 2 años, Esteban se había convertido en uno de los consultores de carpintería estructural más respetados y solicitados del país. Pero el éxito no cambió lo fundamental en Esteban. Cada viernes por la tarde, después de terminar su trabajo en la oficina, se cambiaba su traje de oficina por ropa de trabajo y caminaba por las zonas donde había vivido cuando estaba en la calle. El centro histórico, la Doctores, la Guerrero. Buscaba carpinteros talentosos que estuvieran pasando por tiempos difíciles. En 3 años encontró y ayudó a conseguir trabajo a 17 carpinteros que estaban desempleados o subempleados. Algunos los contrató directamente en la empresa de Mauricio. Otros los recomendó con arquitectos y constructoras que conocía.
Cada uno de ellos recibió no solo un trabajo, sino mentoría personal de Esteban, quien les enseñaba no solo técnicas de carpintería avanzadas, sino los valores que su propio padre le había enseñado. Trabajo honesto, orgullo por el oficio, solidaridad con otros trabajadores. Uno de esos carpinteros que Esteban ayudó se llamaba Miguel Ángel Soto, un joven de 29 años que había estudiado en una escuela técnica, pero no conseguía trabajo estable porque no tenía experiencia en proyectos grandes. Esteban lo tomó como su aprendiz personal y durante año y medio le enseñó todo lo que sabía sobre carpintería estructural. Miguel resultó ser excepcionalmente talentoso, con una intuición natural para entender cómo se comporta la madera bajo diferentes condiciones. Cuando un proyecto en Monterrey requirió supervisión de tiempo completo durante 8 meses, Esteban recomendó a Miguel como supervisor de sitio. Miguel manejó el proyecto brillantemente y al finalizarlo recibió ofertas de trabajo de 3 empresas diferentes. Eligió quedarse con la empresa de Mauricio por lealtad a Esteban, pero con un salario aumentado que reconocía su nueva capacidad demostrada. 3 años después del día en que Esteban había ayudado con el puente, Mauricio lo llamó a su oficina para una conversación privada. «Esteban, tengo una propuesta para ti. Voy a abrir una división completamente nueva en la empresa, especializada en estructuras de madera de alta gama, puentes peatonales, techos complejos, pabellones, instalaciones artísticas. Quiero que seas el director general de esa división. Manejarás todo, diseño, presupuestos, contrataciones, ejecución. Tendrás tu propio equipo de 20 personas, tu propio presupuesto de operación y libertad completa para tomar decisiones. El salario inicial sería de 120,000 pesos mensuales, más participación de utilidades de la división. Esteban se quedó sin palabras. Era más de lo que nunca había soñado posible. Mauricio, yo no sé si estoy calificado para manejar algo tan grande. Mauricio sonrió. Hace 3 años no estabas calificado. Hoy lo estás. Has demostrado que puedes diseñar, ejecutar, liderar equipos y entregar resultados excepcionales. Confío en ti completamente. La nueva división, llamada Estructuras de Madera Sandoval Cortés, comenzó operaciones 6 meses después. Esteban contrató cuidadosamente a su equipo, buscando una mezcla de carpinteros experimentados con conocimiento tradicional y jóvenes ingenieros con habilidades en modelado computacional. Creó una cultura de trabajo donde el conocimiento práctico y la experiencia eran valorados al mismo nivel que los títulos universitarios. El primer proyecto grande de la división fue un puente peatonal de 40 metros para un parque público en San Luis Potosí. Aplicando todo lo que había aprendido, el proyecto se completó en tiempo récord, bajo presupuesto y con calidad extraordinaria. El segundo proyecto fue un techo de madera laminada para una iglesia en Oaxaca que se había quemado. El diseño de Esteban respetó la estética colonial original, pero incorporó tecnología moderna que haría la estructura más resistente al fuego. La comunidad de Oaxaca quedó tan impresionada que la historia apareció en medios nacionales. 5 años después del Día del Puente, la división de Esteban era la más rentable de toda la empresa de Mauricio. Habían completado 43 proyectos en 10 estados diferentes, empleaban a 60 personas directamente y a cientos más indirectamente a través de subcontratistas y tenían contratos firmados para los próximos 3 años. Esteban se había mudado a una casa cómoda en Coyoacán, manejaba un carro modesto pero confiable y tenía ahorros suficientes para sentirse seguro por primera vez en años.
Pero lo más importante para él no era el dinero o el estatus, era la satisfacción de haber reconstruido su vida desde cero y de estar ayudando a otros a hacer lo mismo. Un sábado por la tarde, Esteban estaba en un café de la Roma cuando vio algo que le partió el corazón. Un carpintero de unos 50 años, sentado en una banca del parque, con su caja de herramientas al lado y una mirada de desesperación total en el rostro. Esteban recordó perfectamente esa misma mirada que él había tenido 5 años atrás. Se acercó sin pensarlo 2 veces. «Buenas tardes, maestro. ¿Busca trabajo?» El carpintero levantó la vista, esperanzado pero desconfiado. «Buenas tardes. Sí, ando buscando, pero está muy difícil encontrar a mi edad. ¿Cómo se llama?» «Ricardo Fuentes, para servirle». «Don Ricardo, yo dirijo una empresa que hace estructuras de madera. Siempre necesitamos carpinteros buenos. ¿Estaría dispuesto a hacer una prueba?» Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. «¿De verdad, joven, me daría oportunidad a pesar de mi edad?» Esteban sonrió, recordando su propia desesperación de años atrás. «La edad no importa si sabe trabajar bien, la prueba va a ser sencilla. Le voy a mostrar un problema de carpintería real que tenemos en un proyecto. Si lo puede resolver, tiene trabajo garantizado con salario justo y prestaciones completas». Ricardo pasó la prueba brillantemente, demostrando décadas de experiencia en carpintería tradicional. Esteban lo contrató inmediatamente como maestro carpintero senior, con salario de 25,000 pesos mensuales. Ricardo lloró abiertamente cuando firmó el contrato. «No sabe lo que esto significa para mí, señor. Llevaba 8 meses sin trabajo estable. Estaba a punto de perder mi cuarto». Esteban puso una mano en el hombro del hombre mayor. «Lo sé, don Ricardo. Yo pasé por exactamente lo mismo. Y ahora que puedo ayudar, es mi responsabilidad hacerlo». Mauricio observaba esta dinámica de Esteban ayudando constantemente a otros carpinteros y sentía una satisfacción profunda. No solo había encontrado un director excepcional para su división de madera, había encontrado a alguien que encarnaba los mismos valores que su padre había tratado de transmitirle toda la vida. Una tarde, mientras tomaban café después de revisar los números del trimestre, Mauricio le dijo: «Esteban, ¿sabes qué es lo que más me gusta de trabajar contigo?» «¿Qué, Mauricio?» «Que nunca olvidaste de dónde vienes. Podrías fácilmente convertirte en otro ejecutivo que ignora a la gente que está abajo, pero en lugar de eso, dedicas tu tiempo a buscar talento escondido y darles oportunidades. Eso es exactamente lo que mi padre habría hecho si hubiera tenido los recursos». Esteban reflexionó sobre eso. «Es que yo sé perfectamente cómo se siente estar invisible, que la gente te ignore o te menosprecie solo por tu apariencia. Había días bajo ese puente donde me sentía menos que humano, donde sentía que nadie en el mundo me vería jamás como un profesional otra vez. Y entonces tú te acercaste, me escuchaste y me diste oportunidad basándote solo en lo que podía hacer, no en cómo me veía. Eso me salvó la vida, literal y figurativamente. ¿Cómo podría no hacer lo mismo por otros cuando tengo la oportunidad?» Mauricio asintió con comprensión profunda. Mi padre solía decir algo similar. Decía: «Mi hijo, cuando tengas éxito, nunca olvides que tuviste suerte también, no solo habilidad. Y cuando veas a alguien con talento pero sin suerte, tu obligación es convertirte en su suerte». Nunca entendí completamente lo que quería decir hasta que te conocí. Los 2 hombres se quedaron en silencio por un momento, ambos pensando en sus padres y las lecciones que les habían enseñado. 7 años después del día del puente, Mauricio tomó otra decisión que sorprendería a todos. Anunció que se retiraría parcialmente del negocio y que estaba reestructurando la propiedad de la empresa. «Esteban», le dijo en una junta privada,
Quiero ofrecerte sociedad en la empresa, 30% de participación, sin costo inicial. Te lo has ganado completamente por el valor que has creado. Esteban protestó inmediatamente. Mauricio, yo no tengo dinero para comprar 30% de esta empresa. No lo necesitas, respondió Mauricio. En 7 años has transformado esta empresa. Cuando te conocí, hacíamos proyectos de construcción convencionales. Ahora somos conocidos internacionalmente por nuestras estructuras de madera innovadoras. Tú creaste eso. Las utilidades de tu división representan casi 40% de nuestras ganancias totales. 30% de participación es menos de lo que mereces. Pero hay una condición, continuó Mauricio. Quiero que prometas que siempre mantendrás los valores que te trajeron aquí, que nunca dejarás de buscar talento en lugares inesperados, que siempre tratarás a los trabajadores con el respeto que merece su oficio, que construirás una empresa que mi padre habría estado orgulloso de ver. Esteban extendió su mano. Te lo prometo, socio. Los documentos legales se firmaron 2 semanas después, convirtiendo formalmente a Esteban Cortés en socio minoritario de Desarrollo Sandoval S.A. de CB. La empresa ahora empleaba a más de 300 personas, tenía proyectos en 2 estados de México y estaba comenzando a explorar oportunidades en América Central. Pero más importante que los números, había creado una cultura donde el mérito importaba más que los títulos, donde el conocimiento práctico era valorado al nivel del conocimiento teórico y donde la solidaridad con trabajadores en dificultades era parte fundamental de la identidad corporativa. La historia de Esteban se volvió legendaria en la industria de la construcción mexicana. No solo por su éxito personal, sino por cómo había creado una cultura de oportunidad y meritocracia que estaba transformando cómo la industria veía a los trabajadores manuales. Escuelas técnicas de todo el país invitaban a Esteban a dar conferencias sobre la importancia del conocimiento tradicional y la dignidad del trabajo manual. Él siempre aceptaba estas invitaciones, viendo cada charla como una oportunidad de inspirar a jóvenes carpinteros a tener orgullo en su oficio. Durante una de esas conferencias en la Universidad Tecnológica de Guadalajara, un estudiante le preguntó: Maestro Cortés, ¿cuál diría que es la lección más importante que aprendió de toda su experiencia? Esteban pensó cuidadosamente antes de responder. Aprendí 3 cosas fundamentales. Primera, tu valor como persona y como profesional no depende de tu situación económica actual. Yo era el mismo carpintero maestro cuando dormía bajo un puente que cuando me convertí en director de división. Lo único que cambió fue que alguien me dio oportunidad de demostrarlo. Segunda, el conocimiento y talento existen en todos los niveles de la sociedad, pero frecuentemente son invisibles porque juzgamos a las personas por su apariencia o su situación. Nuestra responsabilidad como sociedad es aprender a ver ese talento escondido. Y tercera, cuando recibes ayuda, cuando alguien te da una segunda oportunidad, tu obligación es pagar hacia adelante ayudando a otros. No como caridad, sino reconociendo su mérito real, como yo fui reconocido. El auditorio completo se puso de pie para aplaudir. Después de la conferencia, 7 estudiantes se acercaron a Esteban buscando oportunidades de trabajo o mentoría. Él tomó los datos de contacto de todos, prometiendo que revisaría sus portfolios y que los que demostraran talento real recibirían oportunidades en su empresa. 4 de esos 7 estudiantes eventualmente serían contratados y se convertirían en carpinteros excepcionales. Una década después del día en que Esteban reparó un problema que 5 arquitectos no habían podido resolver, el puente que había comenzado todo todavía estaba ahí,
funcionando perfectamente, requiriendo mantenimiento mínimo, hermoso como el día en que fue inaugurado. Mauricio y Esteban a veces lo visitaban juntos, recordando cómo todo había comenzado con un encuentro casual y un acto de humildad de ambas partes. Esteban humilde suficiente para ofrecer ayuda a pesar de su situación. Mauricio humilde suficiente para aceptar ayuda de alguien que la sociedad había descartado. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Mauricio mientras observaban el puente una tarde soleada. Yo te contraté pensando que me ibas a ayudar a resolver un problema de ingeniería, pero terminaste enseñándome algo mucho más importante sobre cómo encontrar y cultivar talento. Esteban sonrió, y yo acepté el trabajo pensando que era solo una oportunidad de ganarme la vida otra vez. Pero me diste algo mucho más valioso. Me devolviste mi dignidad y me enseñaste que el éxito real se mide por cuánta gente ayudas a subir, no solo por qué tan alto subes tú mismo. Los dos hombres se quedaron ahí, observando su puente, cada uno agradecido por el día en que sus caminos se habían cruzado. El puente no era solo una estructura de madera y acero. Era un monumento a la idea de que el talento puede encontrarse en los lugares más inesperados, de que la dignidad humana nunca se pierde completamente sin importar las circunstancias, y de que las segundas oportunidades basadas en el mérito pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Y cada persona que cruzaba ese puente, sin saberlo, caminaba sobre la historia de redención de un maestro carpintero que nunca dejó de creer en el valor de su oficio, incluso cuando dormía bajo otro puente a pocos kilómetros de distancia. Era una historia que Esteban ahora compartía abiertamente, sin vergüenza, porque entendía que su experiencia podía inspirar a otros a no rendirse, a mantener su dignidad incluso en los momentos más oscuros, y a estar listos para aprovechar las oportunidades cuando finalmente llegaran. Porque al final, como le había enseñado su padre y como él ahora enseñaba a docenas de carpinteros que había ayudado a través de los años, un verdadero maestro carpintero no solo construye estructuras de madera, construye puentes entre las personas, entre las clases sociales, entre el conocimiento antiguo y la tecnología moderna, y sobre todo, construye caminos de oportunidad para que otros puedan cruzar desde la desesperación hacia la dignidad y el éxito merecido.